Recuerdo muy bien aquella tarde cuando la luz dorada de la Ciudad de México atravesaba las ramas en el Parque Alameda. Una brisa suave movía las hojas y el aire olía a tierra húmeda y a sol. Yo, Alejandro Herrera, un empresario con éxito, pero con un vacío en el pecho, había decidido caminar para escapar de juntas y contratos. No sabía que ese paseo cambiaría mi manera de ver el mundo. En medio del césped vi a una niña pequeña, de unos 6 años, sentada sola sobre una manta de cuadros rojos y blancos. Frente a ella había 4 platos de plástico impecables, colocados con cuidado. Me acerqué con curiosidad y cierta duda, porque la escena parecía inocente, pero también extraña. Le pregunté con voz suave, ¿estás esperando a alguien? Pequeña. La niña levantó la mirada. Sus ojos oscuros transmitían calma, como si ya hubiera respondido preguntas difíciles antes. Sonrió con cortesía y contestó, no, señor, ellos ya están aquí. Miré alrededor. No había nadie más que los platos vacíos. Le pregunté otra vez, ¿y quiénes son ellos? Ella señaló cada plato. Este es el de mi mamá. Este es de Conejito. Mi peluche. Este es de mi tío Ray. Hace ruido, pero es chistoso. Y este es el mío. Me agaché despacio para no arrugar mi saco gris y señalé un espacio en la manta. Y este lugar está ocupado. La niña se movió un poco y respondió con naturalidad. Era de Conejito, pero usted puede sentarse. No le importa. Sonreí de verdad esta vez. No quiero quitarle su sitio a tu amigo Conejito. No pasa nada. Él ya tuvo su turno. Me llamo Ana. Tengo 6 años y medio. Me sorprendió la precisión. 6 y medio. ¿Por qué no dices 7? Oh, no me miro serio. Porque estoy creciendo. Mi mamá dice que un día mi cabeza será más grande que mi cuerpo porque tengo mucho cerebro. Reí sin poder evitarlo. Su inocencia borraba el peso de mis preocupaciones. Le pregunté, ¿y qué van a comer hoy? Ella se enderezó, como presentando un banquete real, polo frito, macarrones con queso, pay de durazno y limonada. Miré los platos vacíos y asentí. Es un gran banquete. Ana bajó la voz. Es la comida que más nos gusta, pero ahora mi mamá no come mucho. Está cansada. Hoy no pudo venir, así que yo la traje de todos modos. De mentira, pero igual cuenta. Sentí un nudo en el pecho. Miré el plato que Ana había llamado el de su madre. No estaba vacío, tenía un peso invisible. Pregunté despacio, ¿tu mamá viene mucho aquí? Ana asintió. Cuando se sentía mejor, los domingos, le gustan los árboles. Dice que le recuerdan a Georgia, donde nació, donde hay muchos duraznos. Me cuenta de las luciérnagas y de los columpios en los porches. Yo nunca he visto uno. Sonreí con ternura. Algún día lo verás. Ana me devolvió la sonrisa. Usted habla bonito, como el hombre del periódico que ayudó a construir el hospital de niños. Me quedé helado. El hospital de San Vicente. Ana sintió. Mi mamá dice que usted es de los ricos buenos. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo dulce y doloroso. Después Ana sacó una servilleta arrugada de su bolsillo. La alisó con cuidado y la puso debajo del plato de su madre. Pregunté curioso, ¿qué es eso? Es una carta para mi mamá. Siempre escribo una. Cuando llegamos a casa se la leo para que sepa lo que hicimos. Tragué saliva. ¿Y qué dice la carta? Ana dudó un momento y luego me dejó leer. Dice, mamá, hoy el sol estuvo muy calientito. Vino el señor Alejandro a nuestro picnic. Habla bonito. Le guardé el último pedazo de pay de durazno, aunque mi tío Rey también lo quería. Sentí un nudo en la garganta. Esa niña estaba usando imaginación y ternura para llenar los huecos de la vida real. Cuando empezó a recoger sus cosas, le pregunté, ¿vuelve sola a casa? Sí, vivo en la calle Maple, a 2 cuadras. Sé todas las vueltas, pero no se lo diga a mi mamá. Ella dirá que no soy lo bastante valiente. Puse la mano sobre mi pecho. Te lo prometo, será nuestro secreto. La acompañé hasta la salida del parque. Al llegar a la acera, Ana me sonrió y dijo, gracias por venir al picnic. Señor Alejandro, la próxima vez usted también puede venir. Me encantaría. La vi alejarse. El sonido de sus trenzas, chocando como campanillas, quedó grabado en mi memoria. Cuando se perdió en la esquina, noté que había olvidado su servilleta. El viento la había soltado de debajo del plato. La recogí y volví a leer sus palabras. Luego la guardé con cuidado en mi saco. Ese día entendí que había sido invitado al banquete más grande de mi vida.
aunque sobre la manta no hubiera un solo bocado real. Si aún estás viendo las historias de vidas de millonarios, deja un comentario diciendo desde dónde nos miras. Escuchar las voces de la audiencia en todo el mundo hace que estas historias sean aún más poderosas. Y nos recuerda que todos estamos conectados. Cuando llegué a casa esa noche, la ciudad seguía latiendo con su ruido de siempre. El claxon de los coches, la música que salía de una ventana abierta, los pasos rápidos en las banquetas, pero dentro de mí todo estaba distinto. Tenía la servilleta de Ana en el bolsillo interior de mi saco. La toqué varias veces durante el trayecto, como si fuera un objeto frágil que podía desvanecerse si no lo cuidaba. Mi chofer me abrió la puerta frente al edificio de departamentos donde vivo. Asentí con la cabeza, pero en vez de entrar subí caminando hasta la azotea. Desde ahí se veía toda la ciudad, un mar de luces que parecía eterno. Saqué la servilleta. Aún tenía el olor tenue del pasto del parque y el trazo infantil del crayón morado. Leí otra vez la frase que más me dolió. Le guardé el último pedazo de pay de durazno, aunque mi tío Rey también lo quería. Me pregunté cómo una niña podía ser tan generosa en medio de tanta carencia. En mis juntas de negocios, adultos con trajes costosos discutían durante horas por un porcentaje mínimo de ganancias. Y ahí estaba ella, repartiendo un postre imaginario, con un amor tan real que parecía llenar el aire. Esa noche no pude dormir. Caminé de un lado a otro en la sala, pensando en la niña, en su madre cansada, en esa manta con platos vacíos. Yo había conocido el hambre de cerca cuando era niño. Recordé las veces que mi madre me llevaba al mercado y fingía estar satisfecha para que yo pudiera comer la única tortilla con frijoles que nos alcanzaba. Tal vez por eso Ana me había golpeado tan fuerte en el corazón, porque su ritual no era un juego, era supervivencia con dignidad. Al día siguiente cancelé 2 reuniones. Mi asistente protestó, pero no me importó. Necesitaba regresar al parque. Llegué al mismo lugar, bajo los árboles, y extendí la vista esperando encontrarla. No estaba, solo quedaba el eco de su risa y el recuerdo de su voz. Caminé a gato, sintiéndome ridículo por buscar a una niña como si ella debiera aparecer por arte de magia. De pronto una mujer mayor que barría cerca del kiosco me miró y me dijo, ¿busca a alguien? Respondí con cuidado, sí, a una niña llamada Ana. Estaba aquí ayer, con una manta y unos platos. La mujer dejó la escoba apoyada y suspiró. Claro que la conozco. Vive con su mamá en los departamentos Davis, a 2 cuadras. Pobre criatura. Siempre inventa maneras de hacer que su madre sonría. Sentí un nudo en el estómago. Le agradecí y caminé hacia esa dirección. No sé qué esperaba encontrar. Quizá un edificio alegre, quizá un hogar cálido. Lo que vi fue una construcción vieja de ladrillos gastados, con pintura descascarada y un pasillo oscuro que olía a humedad. Me quedé parado frente a la entrada sin atreverme a tocar el timbre. En el buzón oxidado se leía el nombre Davis escrito a mano en letras descoloridas. No quise invadir su intimidad. No tenía derecho. Sin embargo, no podía darme la vuelta y olvidarme de todo. En ese momento una voz me sacó de mis pensamientos. Era la misma mujer mayor, pero ahora llevaba un mandil y un manojo de llaves, colgando en la cintura. Soy la encargada del edificio. Me llamo doña Roberta. ¿De verdad conoció a la niña? ¿A Senki? Sí, ¿eh? Ella me invitó a su picnic. Fue la anfitriona más generosa que he conocido. La mujer sonrió con tristeza. Esa niña tiene un corazón gigante, pero su mamá está enferma. Lupus, dicen los doctores. Algunas noches la llevan al hospital y Ana se queda conmigo hasta que la regresan. Ella siempre ora sobre los platos, aunque estén vacíos. Dice que Dios puede llenar lo que el mundo olvida. No supe qué responder. Solo sentí que mis ojos se humedecían. Doña Roberta me miró de arriba abajo. Usted no parece pariente. ¿Quién es? Tú me es honte de contestar. Soy solo alguien que ella invitó a sentarse y alguien que no quiero olvidarla. Roberta cruzó los brazos. Entonces no la olvide, porque ella nunca se olvida de nadie. Ese día regresé a mi departamento sin haber tocado la puerta de los Davis. Pero algo dentro de mí ya había decidido. No iba a dejar esa historia en una anécdota bonita. Abrí un cajón antiguo donde guardo un cuaderno de mi madre. Estaba lleno de oraciones, de recetas sencillas, de frases escritas a mano. En una página ella me había escrito hace muchos años. Si algún día olvidas de dónde vienes, no vuelvas a buscarme. Leí esas palabras como si fueran nuevas y entendí que había llegado la hora de recordar.
Esa misma noche hice llamadas a fundaciones, a abogados, a amigos de confianza. Pregunté sobre seguros médicos, sobre subsidios de vivienda, sobre escuelas públicas en la zona. No mencioné nombre, pero tenía claro a quienes buscaba ayudar. Cuando colgué el último teléfono, volví a sacar la servilleta de Ana, la extendí sobre la mesa y la acaricié con la palma abierta. Me prometí a mí mismo que esa niña no volvería a escribir cartas de amor sobre platos vacíos, no mientras yo pudiera hacer algo al respecto. Esa fue la primera noche en mucho tiempo en que me sentí vivo. A la mañana siguiente desperté más temprano de lo habitual, no por un compromiso de negocios ni por una alarma. Simplemente abrí los ojos con una sensación distinta, como si algo me empujara a salir de la cama. En la mesa de noche estaba la servilleta de Ana, doblada con cuidado. La miré unos segundos y decidí que ese día no iba a encerrarme en oficinas ni a revisar balances. Tenía que volver al parque. El sol apenas comenzaba a calentar cuando llegué al mismo rincón de la Alameda. El césped aún estaba húmedo y las bancas vacías. Me senté en una de ellas y esperé. Pasaron 15 minutos, media hora. Y nada. Pensé que tal vez había idealizado la escena del día anterior, que Ana y su picnic eran solo un espejismo que el destino me regaló una vez y nunca más. Cuando estaba por rendirme, escuché una risa infantil detrás de un árbol cercano. Me levanté y caminé despacio. Y ahí estaba ella, Ana Sofía, extendiendo otra vez su manta de cuadros, con los platos alineados, como si fueran tesoros. Esta vez llevaba una muñeca distinta, sin un brazo, y un vaso de plástico azul. Me acerqué con calma. Hola, Ana, ¿puedo sentarme hoy también? Ella me miró sorprendida, como si no esperara verme tan pronto. Luego sonrió con esa naturalidad que solo los niños tienen. Claro, Conejito dijo que usted se portó bien la vez pasada. Me senté en el mismo lugar que el día anterior. No llevaba traje ni corbata, solo una camisa sencilla. Quería que ella me viera como un amigo, no como un extraño elegante. ¿Y qué vamos a comer hoy?, pregunté. Ana levantó el vaso azul con solemnidad. Agua de horchata y tortas de frijol. Mamá dice que son las mejores. Sonreí. Suena delicioso. Ella repartió los platos invisibles con tanto cuidado que me conmovió otra vez. Después de unos minutos, le pregunté por su madre. ¿Cómo está Marisol hoy? El rostro de Ana se volvió serio. Está cansada. No pudo venir, pero me dijo que no dejara de jugar al banquete porque así ella también se siente invitada. Guardé silencio. No quería que la niña notara mi angustia. En lugar de eso, busqué algo en el bolsillo y saqué una pequeña caja de galletas que había comprado camino al parque. La coloqué en medio de la manta. Hoy traje un regalo. No son imaginarias. Ana abrió los ojos como platos. ¿De verdad son para mí? Claro, pero solo si me dejas compartir. Ella rió y abrió la caja. Tomó una galleta y la partió en dos con cuidado. Me dio la mitad. Ahora sí es un banquete de verdad. Comimos en silencio unos segundos. El crujido de las galletas mezclado con las risas de Ana fue suficiente para llenar ese momento. Luego ella tomó otra servilleta arrugada y comenzó a escribir con su crayón morado. ¿Qué escribes?, pregunté. Una nota para mamá. Siempre escribo lo que pasó en el picnic. Así cuando le leo, ella sabe que no estuvo sola. Me ofreció mostrarme la nota. Decía, hoy el señor Alejandro trajo galletas. Compartimos. Fue el mejor banquete. Conejito también comió. No pude evitar sonreír. Esa niña transformaba lo ordinario en extraordinario con unas cuantas palabras. Antes de despedirnos, le pregunté, Ana, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Ella lo pensó unos segundos y contestó con seriedad. Quiero ser doctora. Así Tsuro, a mamá. Y también quiero tener una mesa grande donde nadie se quede sin silla. Esas palabras se clavaron en mí, como una promesa sagrada. Mientras la veía recoger sus cosas, entendí que ese sueño era demasiado grande para una niña sola, pero no imposible si alguien la ayudaba. La acompañé hasta la esquina de su edificio. No quise subir todavía, pero esta vez me atreví a saludar a Marisol desde la ventana. Ella me devolvió el gesto con una sonrisa débil, y eso bastó para reafirmar mi decisión. Si aún estás viendo las historias de vidas de millonarios, deja un comentario diciendo desde dónde nos miras. Escuchar las voces de la audiencia en todo el mundo hace que estas historias sean aún más poderosas, y nos recuerda que todos estamos conectados. Esa noche, de regreso en mi departamento, escribí en mi propio cuaderno. Hoy volví al parque. Ana compartió galletas y sueños. Dice que nadie debería quedarse sin silla.
Yo tampoco quiero quedarme sin hacer algo. Al cerrar el cuaderno, me sentí más ligero. Sabía que el camino apenas empezaba y que esa niña de 6 años y medio ya había hecho más por mí que cualquier socio o mentor en toda mi carrera. Volví al parque varias veces esa semana. Ana Sofía siempre aparecía con su manta de cuadros y sus platos de plástico. Yo ya no era un visitante ocasional. Poco a poco me convertí en parte de su pequeño ritual. Ella me recibía con una sonrisa fresca, como si de verdad yo fuera un invitado de honor en su banquete imaginario. Un jueves, al final de la tarde, llegué y noté algo diferente. Había una silla de madera plegable al lado de la manta, un poco desvencijada, que antes no estaba allí. Ana la había colocado con cuidado, como si fuera tan importante como los platos. Y esa silla, Ana, esperamos a alguien más hoy. Ella se acomodó los mechones de cabello y contestó con seriedad: es la silla vacía. Siempre debe haber una. Me sorprendió la firmeza con que lo dijo. ¿Y para quién es esa silla? Ana bajó la mirada por un momento y luego respondió: para mamá, cuando no puede venir, o para alguien que necesite sentarse. Si no la ponemos, parece que ya no importa, pero sí importa. Sentí un escalofrío. Esa niña, con apenas 6 años y medio, entendía algo que a muchos adultos se les escapaba. En mis cenas de negocios nadie dejaba un asiento libre. Todo estaba planeado, calculado, asignado. Hoy, en cambio, la abundancia se demostraba dejando un espacio abierto para el que no estaba. Me senté a su lado y observé la silla vacía. La servilleta blanca que ella había colocado encima se movía con la brisa. Tuve la sensación de que alguien invisible estaba realmente allí, esperando. Quise compartirle una memoria de mi infancia. Cuando yo era niño, mi madre a veces dejaba medio pedazo de tortilla guardado. Me decía que era por si llegaba alguien con hambre. Yo nunca entendí bien por qué. Hoy creo que sí lo entiendo. Ana sonrió y aplaudió despacito. Entonces usted también sabe, no hay que olvidarse de nadie. El banquete de ese día fue sencillo pero especial. Ella sirvió pozole imaginario y agua de Jamaica. Yo fingí probarlo con la misma seriedad que en una mesa de gala. Ana reía cada vez que yo cerraba los ojos y decía: qué rico está. Pero detrás de esas risas, la silla vacía seguía allí, recordándonos que había un hueco, un lugar reservado para alguien que faltaba. Antes de despedirnos, Ana sacó otra servilleta y escribió con su crayón morado. Me pidió que la leyera. Decía: hoy dejamos una silla vacía. ¿Es para mamá o para quien no tenga dónde sentarse? Siempre debe haber un lugar en la mesa. Guardé esa servilleta junto con la primera. Eran pequeños trozos de papel, pero para mí tenían el valor de un manifiesto. Esa noche, al volver a casa, miré mi propio comedor. Una mesa de madera fina con 10 sillas, siempre impecables, siempre listas, pero casi siempre vacías. Encendí una lámpara tenue y me quedé contemplando ese espacio silencioso. Entonces decidí imitar a Ana. Tomé una de las sillas, la corrí un poco hacia atrás y puse una servilleta blanca encima. Me senté frente a ella. No había nadie, pero sentí la misma paz que en el parque. Me di cuenta de que ese gesto tan simple podía cambiar la manera en que miraba mi vida. Los días siguientes, la imagen de la silla vacía me acompañó a todas partes. En mis reuniones, mientras los ejecutivos discutían ganancias, yo me preguntaba quién quedaba fuera de esa mesa. En los restaurantes de lujo, cuando veía platos llenos que nadie terminaba, recordaba los platos de plástico de Ana. Al cabo de una semana tomé una decisión. Organicé una cena en mi casa e invité a un grupo reducido de amigos y colegas cercanos. Cuando entraron al comedor, todos notaron la silla apartada con la servilleta. ¿Qué significa esto?, preguntó uno de ellos con tono burlón. Respondí tranquilo: es una silla vacía. Representa a alguien que no está, pero que debería tener un lugar. Puede ser un amigo, un familiar o incluso un desconocido que necesita sentarse. Al principio se rieron, creyendo que era una extravagancia más de las mías, pero conforme avanzaba la cena, nadie se atrevió a tocar esa silla. Nadie la ocupó. La presencia silenciosa de ese asiento libre llenaba la habitación más que cualquier conversación. Al despedirse, uno de mis amigos me susurró al oído: Aliantro, hacía años que no pensaba en mi padre. Hoy esa silla me lo recordó. Gracias. Sus palabras me confirmaron lo que ya intuía. El gesto de Ana no podía quedarse en un juego de parque. Era una semilla. Tenía que crecer. Tenía que multiplicarse.
Esa noche escribí en mi cuaderno: hoy la silla vacía salió del parque y entró en mi casa. No sé hasta dónde llegará, pero ya no es solo mía. Pertenece a todos. Me dormí con la certeza de que algo nuevo estaba naciendo y todo había empezado con una niña que ponía platos vacíos en medio de un parque cualquiera. Las semanas pasaron y cada visita al parque se convirtió en un espejo. Yo llegaba con la intención de acompañar a Ana Sofía, pero siempre salía con la sensación de haber recibido una lección. La silla vacía, las servilletas escritas con crayón, la inocencia con que compartía galletas invisibles. Todo eso me estaba transformando. Un lunes, mientras esperaba a Ana en la banca de siempre, saqué mi agenda electrónica. Empecé a revisar los compromisos de la semana: una junta con inversionistas, una cena con políticos locales, una presentación de proyectos inmobiliarios. Todo parecía urgente, todo parecía importante, pero comparado con el brillo en los ojos de Ana, esas citas me resultaban huechas. Cuando ella llegó, corrió hacia mí con la misma energía de siempre. Traía en la mano un ramo de flores marchitas que había recogido en el camino. Son para mamá, dijo, pero usted puede olerlas también. Tomé una de las flores y la acerqué a mi nariz. No olía a nada, pero el gesto tenía más valor que cualquier ramo costoso. Ana, le pregunté, ¿qué haces cuando tu mamá está muy cansada? Ella se encogió de hombros. Le leo mis servitas. Así sabe que no estuvo sola. A veces me quedo despierta hasta tarde. Me gusta cantar bajito para que sueñe bonito. Sentí un nudo en la garganta. En mis oficinas, los adultos buscaban estrategias para dormir tranquilos con más dinero en el banco. Esa niña, en cambio, invertía sus noches en cuidar los sueños de su madre enferma. Ese día, al volver a casa, no pude ignorar la distancia entre mi vida y la de ellas. Llamé a mi asistente y le pedí cancelar mis próximos compromisos sociales. Necesitaba espacio para pensar. Pasé horas caminando por mi departamento, mirando las paredes adornadas con cuadros caros, sintiendo que todo eso no significaba nada. Al final de la noche abrí otra vez el cuaderno de mi madre. Encontré una frase escrita con tinta azul: el dinero construye casas, pero solo el amor construye mesas. La leí varias veces, como si fuera una oración. Al día siguiente tomé una decisión. No solo iba a visitar a Ana en el parque, quería conocer mejor a Marisol, su madre. Preparé una canasta sencilla con frutas frescas y pan. Cuando llegué al edificio Davis, respiré hondo antes de subir las escaleras. Toqué la puerta con suavidad. Después de unos segundos apareció una mujer delgada, con el rostro pálido, pero los ojos llenos de bondad. Supe de inmediato que era Marisol. Buenas tardes, dije. Soy Alejandro. He compartido algunos picnics con Ana. Ella me miró con sorpresa y cierta desconfianza. Ah, usted es el señor del parque, murmuró. Asentí y le entregué la canasta. ¿Quis traerles algo? Nada especial, pero pensé que podía ser útil. Marisol dudó un momento y luego me invitó a pasar. El departamento era pequeño, con muebles gastados pero muy limpios. En la mesa del comedor había varias servilletas con dibujos y palabras escritas con crayón. Reconocí la letra de Ana al instante. Marisol notó mi interés. Siempre me escribe lo que hace en el parque. Me lee cada nota como si fuera un libro. Gracias a eso siento que estoy con ella, aunque mi cuerpo no me responda. La emoción en su voz me conmovió. Nos sentamos a conversar. Me contó que trabajaba cuando podía, pero que la enfermedad la obligaba a guardar reposo la mayor parte del tiempo. No quería depender de nadie, pero admitió que a veces no sabía cómo pagar las medicinas. Escucharla me hizo sentir una mezcla de vergüenza y determinación. Vergüenza por todas las veces que yo había gastado fortunas en cenas inútiles. Determinación porque ahora tenía la oportunidad de hacer algo diferente. Antes de despedirme, Ana entró corriendo al departamento. Al verme, gritó feliz. Sabía que vendría. Se lanzó a mis brazos como si me conociera de toda la vida. Marisol sonrió con un gesto cansado pero sincero. En ese momento entendí que ya no era un visitante curioso. De alguna manera, me había convertido en parte de su mesa, en parte de su familia. Esa noche, mientras regresaba a casa, sentí que algo en mí había cambiado definitivamente. No era solo la compasión momentánea, era una convicción nueva. Tenía que usar mis recursos, mi experiencia, mi posición, para abrir mesas más grandes y dejar sillas vacías para quienes no tenían dónde sentarse. Escribí en mi cuaderno: hoy conocí a Marisol. Vi las servilletas alineadas sobre su mesa.
Ana no inventa historias, las escribe para sostener a su madre. Si ellas pueden vivir con tan poco y aún así dar tanto, yo no puedo seguir viviendo con tanto y dando tan poco. Cerré el cuaderno con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, mis prioridades estaban claras. No se trataba de perder dinero ni de ganar reputación. Se trataba de recuperar la humanidad que había olvidado en el camino. Después de aquella visita al departamento de Marisol y Ana Sofía, mi mente no dejaba de dar vueltas. Cada servilleta escrita con crayón era un recordatorio de lo que ellas necesitaban y de lo poco que yo hacía. Podía seguir llevándoles frutas y pan, pero en el fondo sabía que debía ir más allá. Una tarde, mientras caminábamos por el parque, me animé a decirlo. Ana, ¿qué te parecería tener un banquete de verdad, con comida que no tengamos que imaginar? Sus ojos brillaron como si le hablara de un sueño imposible. De verdad, con pozole de verdad. Y pan de verdad, asentí con una sonrisa. Sí, quiero invitarte a ti y a tu mamá. En mi casa hay una mesa muy grande que casi nunca se usa. Me gustaría que ustedes fueran mis invitadas de honor. Ana dio un salto de alegría. Se lo voy a decir a mamá. Ella se va a poner feliz. Esa misma noche preparé todo con mi equipo de servicio, pero les pedí algo especial. Nada de manteles de seda, ni cubiertos de plata, ni platos sofisticados. Quería un ambiente sencillo y cálido, como las comidas familiares que yo recordaba de niño. Ordené pozole, enchiladas, pan dulce y agua fresca. Todo auténtico, todo real. Si aún estás viendo las historias de vidas de millonarios, deja un comentario diciendo desde dónde nos miras. Escuchar las voces de la audiencia en todo el mundo hace que estas historias sean aún más poderosas y nos recuerda que todos estamos conectados. Cuando Marisol y Ana llegaron, vi en sus rostros una mezcla de nervios y asombro. Ana corría de un lado a otro observando las lámparas, los cuadros, los ventanales enormes. Marisol, en cambio, caminaba despacio, con el cuerpo frágil pero la mirada llena de dignidad. Bienvenidas a mi casa, les dije con una reverencia exagerada que hizo reír a Ana. Nos sentamos en la mesa y justo antes de empezar, Ana se detuvo, miró a su alrededor y preguntó con naturalidad, ¿dónde está la silla vacía? Sentí un golpe en el pecho. En mi afán de preparar todo, había olvidado lo más importante. Me levanté de inmediato. Tomé una silla y la coloqué al lado de la mesa. Puse encima una servilleta blanca. Aquí está, dije. No puede faltar. Ana asintió satisfecha. Ahora sí, todos estamos. Empezamos a comer. Al principio, Marisol se mostraba incómoda, como si sintiera que no merecía tanta atención. Le serví un plato de pozole y le dije con suavidad, por favor, disfrute. Esta mesa es suya tanto como mía. Ana probó las enchiladas y aplaudió. Esto es 1000 veces mejor que la comida imaginaria. Sus carcajadas llenaron la sala, rompiendo el silencio solemne al que estaba acostumbrado en esa casa. Por primera vez en años, el comedor resonó con vida verdadera. Durante la cena, hablamos de muchas cosas. Ana me contó sus planes de convertirse en doctora. Marisol me habló de su infancia en Michoacán, de los campos de durazno y de las fiestas patronales. Yo le confesé que, a pesar de tenerlo todo, me sentía vacío. Ellas escucharon con atención, sin juzgar, como si fueran capaces de comprender mi soledad mejor que nadie. En un momento Ana sacó de su bolsillo otra servilleta y escribió algo con su crayón morado. La dobló y la colocó sobre la silla vacía. No quise leerlo en voz alta, pero cuando todos se fueron y quedé solo en la mesa, abrí la servilleta. Decía, hoy cenamos de verdad, pero la silla sigue esperando a alguien más. Me quedé largo rato contemplando esa frase. No se trataba solo de una cena especial para ellas. Ana había entendido que la mesa debía expandirse, que siempre habría otro que necesitara un lugar. Esa noche, después de acompañarlas a casa, me sentí distinto. No solo había compartido comida, había compartido vida. Mi departamento ya no era un espacio frío. Por unas horas, había sido un hogar. Al acostarme, escribí en mi cuaderno. Hoy la risa de Ana llenó cada rincón de mi mesa. Marisol recordó sabores que la enfermedad le había arrebatado. Yo recordé que no se necesita lujo para sentirse vivo. Solo compañía y un lugar reservado para el que falta. Me dormí con una convicción clara. Ese banquete no sería el último, sería el primero de muchos. Porque lo que Ana había iniciado con sus platos vacíos y su silla imaginaria, ahora era real.
tangible, y estaba creciendo dentro de mí. Después de aquella cena en mi casa, no pude dejar de pensar en lo que Ana Sofía había escrito en la servilleta: la silla sigue esperando a alguien más. Esa frase se convirtió en un eco que me acompañaba en cada paso. Entendí que no podía quedarse en un simple gesto privado. Había que abrir el círculo. Una mañana, mientras caminábamos por el parque, le propuse algo a Ana. ¿Qué te parecería si invitamos a otras personas a tu banquete? No solo yo y tu mamá, sino más vecinos, más amigos. Ana abrió los ojos como si le hablara de magia. Podemos, de verdad podemos invitar a cualquiera. Claro, respondí. La mesa siempre puede crecer. Esa misma tarde, compré varias mesas plegables y manteles sencillos. En lugar de organizar un evento elegante, decidí hacerlo en el corazón del barrio. Ahí donde Ana vivía, con ayuda de doña Roberta, la encargada del edificio, convocamos a las familias. Algunos miraban con desconfianza, otros con curiosidad. Cuando llegó el día, instalamos las mesas en la pequeña explanada frente a los departamentos. Marisol se sentó en una esquina, débil pero sonriente. Ana corría de un lado a otro acomodando platos y vasos de plástico. Yo había contratado un servicio de comida casera: arroz, frijoles, tortillas recién hechas, guisados sencillos pero abundantes. Antes de empezar, Ana levantó la voz: hoy tenemos que dejar siempre una silla vacía. Es para el que todavía no llegó. La gente se miró entre sí, sorprendida por la seriedad de aquella niña. Sin embargo, nadie se atrevió a contradecirla. Así, en cada mesa dejamos un espacio libre con una servilleta encima. Pronto el ambiente se llenó de risas, música de un radio viejo, voces mezcladas. Vi a niños comer con las manos, a madres suspirar de alivio al ver a sus hijos satisfechos, a ancianos recordar fiestas pasadas. La silla vacía, lejos de parecer un absurdo, se convirtió en un símbolo silencioso que todos respetaban. Al final de la tarde, una mujer se me acercó con lágrimas en los ojos. Señor Alejandro, dijo, hace tiempo que no veía a mi hijo sonreír así. Gracias por traer de vuelta la esperanza. Yo negué con la cabeza. No me lo agradezca a mí, agradezca a Ana. Ella fue la primera en dejar una silla para los que faltaban. Esa noche escribí en mi cuaderno: hoy entendí que la comunidad tiene hambre de algo más que comida. Tiene hambre de ser vista, de tener un lugar en la mesa. Ana no solo imaginó un banquete, lo hizo real para todos. La noticia del evento empezó a circular. Un periodista local pasó por el barrio y escribió una nota breve en el periódico. Tituló: La niña de la silla vacía. No tardó en hacerse eco en redes sociales. Personas de otros barrios empezaron a preguntar cómo podían participar. Decidí dar un paso más. Hablé con algunos amigos dueños de restaurantes. Les propuse colocar siempre una silla vacía en algún rincón, acompañada de un letrero: este lugar está reservado para quien lo necesite. Al principio dudaron, temían críticas, gastos innecesarios, problemas, pero uno aceptó probar. La primera noche, un hombre sin hogar entró tímidamente al restaurante. El mesero, en lugar de echarlo, lo condujo a la silla vacía y le sirvió un plato caliente. Los clientes observaron en silencio y, uno a uno, empezaron a aplaudir. Esa imagen circuló en internet y se volvió viral. Ana no entendía del todo la magnitud de lo que había iniciado, pero cada vez que le contaba lo que pasaba en otros lugares, sonreía con la certeza de que la idea era más fuerte que cualquier obstáculo. Se lo dije, murmuraba orgullosa. La silla siempre debe estar lista. Una tarde, después de otro banquete comunitario, Marisol me tomó de la mano. Gracias por darle voz a lo que mi hija soñaba. Usted la escucha de verdad. Eso la hace sentirse importante. Le respondí con sinceridad. No soy yo quien le da importancia. Ella ya la tenía. Solo necesitaba que el mundo lo supiera. Con el tiempo, lo que empezó como un juego en el parque se convirtió en un movimiento. Las sillas vacías aparecieron en comedores escolares, en plazas públicas, incluso en una pequeña iglesia del barrio. Cada vez que alguien preguntaba de qué se trataba, la respuesta era simple: es para quien todavía falta. Yo mismo sentía que mi vida había cambiado de rumbo. Ya no era el empresario que buscaba solo ganancias. Ahora era un hombre que aprendía a compartir espacio, tiempo y pan. Y todo gracias a una niña que jugaba a imaginar banquetes con platos vacíos. Al cerrar mi cuaderno esa noche, escribí: la comunidad se unió alrededor de una silla vacía. Yo pensé que era un gesto simbólico,
pero resultó ser una revolución silenciosa. Ana tiene 6 años y medio y ya ha logrado lo que yo nunca logré con todo mi dinero: unir corazones. El movimiento de la silla vacía crecía más rápido de lo que había imaginado. Restaurantes, escuelas y parroquias comenzaban a adoptar el gesto. Cada semana recibía noticias de nuevos lugares donde alguien dejaba un asiento libre con una servilleta encima. Para muchos era un símbolo de esperanza, pero no todos lo veían así. Una mañana recibí una llamada de un viejo conocido, un empresario influyente llamado Esteban Rivas. Su tono fue cortante. Alejandro, ¿qué es todo esto de las sillas vacías? Los periódicos hablan de ti como si fueras un santo, pero esto no es caridad. ¿Es un espectáculo barato? Respiré hondo antes de responder. Esteban, no se trata de mí. Se trata de recordar que siempre hay alguien que necesita un lugar. Él soltó una risa irónica. Lo que necesitas es publicidad. No me vengas con cuentos. Esto puede afectar a los negocios. ¿Estás haciendo que la gente crea que los empresarios somos responsables de alimentar a todos? No lo somos. Colgó sin darme tiempo a contestar. Sentí un frío recorrerme la espalda. Sabía que sus palabras no eran solo opinión personal. Esteban tenía poder político y económico. Podía usarlo en contra de todo lo que estábamos construyendo. Los días siguientes comenzaron a circular críticas en algunos medios, artículos que decían que el proyecto de la silla vacía era pura propaganda, que yo buscaba limpiar mi imagen, que en realidad se trataba de un plan para ganar influencia política. En las redes sociales aparecieron comentarios agresivos. Algunos decían que alimentar a desconocidos solo incentivaba la flojera. Cuando le conté a Marisol, ella suspiró con calma. Alejandro, siempre habrá quien critique. La diferencia está en si crees más en las voces que destruyen o en las que construyen. Ana, en cambio, se indignó. ¿Cómo pueden decir que está mal invitar a alguien? ¿Acaso nunca se han sentido solos? La miré y comprendí que esa niña tenía más claridad que muchos adultos. Una semana después, Esteban organizó una conferencia de prensa. Declaró que el movimiento de la silla vacía era una amenaza para el orden social. Según él, promovía la idea de que cualquiera podía sentarse a la mesa sin haber trabajado para ganarlo. Sus palabras fueron duras y se difundieron rápidamente. Esa noche recibí llamadas de amigos preocupados. Algunos me aconsejaban detener el proyecto antes de que escalara. Alejandro, no puedes pelear contra Rivas. Me dijo un socio, tiene contactos en el gobierno. Si sigue así, tus empresas sufrirán. Me quedé mirando la servilleta de Ana guardada en mi bolsillo y pensé a rendirme. Pero luego recordé la risa de los niños en el banquete comunitario, los ojos agradecidos de las madres, los aplausos espontáneos en el restaurante cuando un hombre sin hogar fue recibido con dignidad. No podía traicionar todo eso. Decidí enfrentar la tormenta. Llamé a algunos periodistas de confianza y les propuse contar la historia desde el principio, no la mía, sino la de Ana. Aceptaron. Días después, un reportaje salió en televisión mostrando a la niña en el parque con sus platos de plástico, sus notas en servilletas y su sonrisa luminosa. La reacción fue inmediata. La gente empezó a defender el proyecto con más fuerza. Comentaban en las calles, en los mercados, en las escuelas. Si una niña puede dejar una silla vacía, ¿por qué nosotros no? Esteban no se quedó callado. Redobló sus ataques. Dijo que todo era manipulación emocional, que estaba usando a una menor para mis intereses. Me acusó de irresponsable y de populista. Una noche, después de leer uno de esos titulares, me sentí agotado. Pensé en abandonar, pero Ana se sentó frente a mí, con sus ojos firmes, y dijo algo que nunca olvidaré. Si dejamos de poner la silla vacía porque alguien se burla, entonces de verdad se queda vacía. Y eso sí sería triste. Sus palabras me devolvieron la fuerza. Escribí en mi cuaderno. Hoy descubrí que el mayor enemigo de un gesto sencillo no es la pobreza ni la indiferencia, es el miedo al qué dirán. Pero si una niña de 6 años puede defender la silla vacía con tanta convicción, yo no tengo derecho a rendirme. Sabía que la batalla apenas empezaba y que lo que estaba en juego ya no era mi reputación, sino el corazón mismo de la comunidad. Después de las críticas más duras, pensé que la gente tendría miedo de participar, pero ocurrió lo contrario. Cada día aparecían más mensajes, más historias de personas que querían poner una silla vacía en sus casas, en sus escuelas, en sus templos. Era como si la hostilidad de Rivas hubiera encendido aún más la chispa. Una tarde recibí una carta escrita a mano. El sobre estaba arrugado, pero dentro
Había palabras que me hicieron detener la respiración. Señor Herrera, me llamo Camilo, soy exconvicto. Nadie me invita a su mesa porque dicen que estoy manchado. Vi en la tele lo de la silla vacía. ¿Cree que también habría una para mí? Me quedé mirando esas líneas una y otra vez. Sentí un nudo en la garganta. Llamé a Marisol y le mostré la carta. Él también merece sentarse, dijo sin dudar. Fue entonces cuando decidimos organizar un banquete abierto en el centro comunitario del barrio. No sería una cena privada ni una gala de beneficencia. Sería un banquete de verdad, con mesas largas, sillas desparejadas, comida compartida y un asiento vacío en cada mesa, reservado para quien llegara sin invitación. La idea corrió rápido. Voluntarios aparecieron de todas partes, vecinas que ofrecieron tamales, jóvenes que trajeron garrafones de agua fresca, panaderos que donaron bolillos recién horneados. Incluso un mariachi local se ofreció a tocar gratis. El día del banquete el aire estaba cargado de expectación. Yo mismo ayudé a cargar mesas y a poner manteles de papel. Ana corría de un lado a otro con su vestido amarillo, colocando servilletas dobladas sobre cada plato vacío. Mira, papá Alejandro, me dijo con orgullo, así nadie se siente olvidado. A las 6 de la tarde comenzaron a llegar familias enteras, ancianos apoyados en bastones, jóvenes curiosos, madres con niños en brazos, pero también llegaron otros hombres con la ropa gastada, mujeres que evitaban las miradas, personas que claramente no habían sido invitadas a ninguna mesa en mucho tiempo, y sin embargo, todos encontraron un lugar. En una de las mesas vi a Camilo, el hombre de la carta. Se sentó en silencio, con los hombros tensos, hasta que Ana se acercó y le entregó un panecillo. Este es para usted. Es el asiento de la esperanza. Camilo sonrió por primera vez en años, o al menos así lo sentí. Mientras tanto, el mariachi comenzó a tocar Cielito Lindo y el ambiente se llenó de aplausos y palmas. La comida circulaba sin distinción. Nadie preguntaba de dónde venías o cuánto tenías. Todos compartían lo que había en la mesa. Yo observaba la escena con el corazón encogido. Recordé las palabras de Esteban, diciendo que esto fomentaba la flojera, pero lo que veía era diferente. Dignidad, comunidad, risas que no escuchaban desde hacía mucho. En medio de la alegría, de pronto escuché murmullos. Un grupo de reporteros había llegado con sus cámaras. Supe de inmediato quién los había enviado. Esteban quería mostrar al público que aquello era un circo. Uno de los periodistas se me acercó con el micrófono encendido. Señor Herrera, esto es propaganda, un espectáculo para limpiar su imagen. Respiré profundo y contesté con calma. No, esto es un banquete, no para mí, sino para todos los que han pasado demasiado tiempo comiendo solos. Aquí no hay protagonistas, solo hay comunidad. El periodista insistió, ¿qué gana usted con esto? Miré a Ana, que en ese momento estaba ayudando a una señora a servirse agua de Jamaica. Después miré a Camilo, riendo con un niño que apenas conocía, y respondí, lo único que gano es no olvidar de dónde vengo. Las cámaras grabaron, pero la gente no se dejó intimidar. Siguieron comiendo, cantando, compartiendo. Una mujer se levantó y tomó el micrófono del mariachi para decir, hoy entendí que la silla vacía no es lástima, es dignidad. Yo también voy a dejar un lugar en mi casa. Los aplausos fueron tan fuertes que el periodista bajó la cámara, desconcertado. Cuando terminó la noche, recogimos platos y doblamos manteles. Quedé exhausto, pero con el alma llena. Camilo se acercó a mí antes de irse. Gracias por la silla. Señor Herrera, por primera vez en mucho tiempo no me sentí invisible. Lo abracé con fuerza. No me dé las gracias a mí. Déselas a la niña que insistió en poner el plato vacío. Esa madrugada, mientras caminaba de regreso a casa con Ana dormida sobre mis hombros, entendí que el movimiento había cruzado una frontera. Ya no era un gesto aislado, era un eco que empezaba a replicarse en corazones dispuestos a escuchar. Si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios para que sepa que sigues conmigo. Y también supe algo más. Entre más crecía el eco, más fuerte sería la oposición, pero estaba listo, porque lo que había visto esa noche nadie podría borrarlo. Después del banquete, pensé que habría un respiro. Imaginé que la fuerza de la comunidad sería suficiente para callar las críticas. Pero no pasó mucho tiempo antes de que llegaran las sombras. Una mañana, al bajar del auto frente a la oficina, encontré un sobre sin remitente. Dentro había una sola hoja con letras recortadas de periódico.
Detente o perderás lo que más amas. Me quedé helado. El corazón se me aceleró de golpe. No había firma, no había dirección. Solo esa amenaza. Guardé la hoja en el saco y subí al despacho con el estómago revuelto. Lo primero que pensé fue en Ana Sofía y en Marisol. El miedo me golpeó como nunca antes. Yo podía soportar ataques a mi reputación, incluso a mis negocios, pero no podía permitir que las tocaran a ellas. Esa misma tarde fui al departamento de Marisol, toqué la puerta con más fuerza de lo normal. Cuando abrió, traté de sonreír, pero ella notó mi tensión de inmediato. ¿Qué pasó? ¿Alejandro? Preguntó, preocupada. Le mostré la olla. La leyó en silencio, sus labios, temblando apenas. «Esto es serio», murmuró. «¿Crees que venga de Rivas?» No lo dije en voz alta, pero estaba casi seguro. Conocía su estilo, siempre dejaba que otros ensuciaran sus manos. «Voy a reforzar la seguridad aquí. Le prometí, nadie va a tocarte. Marisol, nadie va a acercarse a Ana». Ella sintió con calma, pero vi en sus ojos la misma mezcla de miedo y cansancio que yo llevaba adentro. Esa noche no pude dormir. Caminaba de un lado a otro en mi penthouse, mirando la ciudad desde las ventanas, luces brillantes, autos en movimiento, pero para mí todo era ruido distante. Tenía que decidir, retroceder o seguir. Recordé las risas en el banquete, las miradas de esperanza, el rostro de Camilo, al sentirse parte de algo otra vez. Y entonces supe que no podía detenerme. Al día siguiente convoqué a una reunión pequeña en mi oficina. Peter, mi asistente, estuvo allí. Junto con 2 socios de confianza, le mostré la amenaza. Esto no es solo un proyecto comunitario. Guía, es un desafío a quienes prefieren un barrio en silencio. Rivas no quiere que esto crezca. Tenemos que protegerlo y protegernos. Peter me miró con firmeza. Si seguimos, él va a aumentar la presión. Podría atacar tus negocios, tus inversiones. Que lo haga. Respondí. He perdido dinero antes, pero no pienso perder el alma. Marisol me llamó esa misma tarde. Su voz sonaba débil, cansada. Había tenido un brote de lupus. Fui de inmediato al hospital. Encontré a Ana dibujando en un cuaderno junto a la cama de su madre. «¿Qué haces, pequeña?», le pregunté. «Estoy dibujando más sillas», respondió con una sonrisa. «Porque mamá dice que siempre falta espacio para alguien más». La ternura y la fuerza de esas palabras me desarmaron. Tomé su cuaderno y lo miré. Había mesas enormes con docenas de sillas de colores. En el centro había una niña con trenzas, sonriendo, y era la misma, sosteniendo un plato. «Es hermoso». «Ana», dije con la voz entrecortada, «muy pronto vas a ver todas estas sillas hechas realidad». Esa noche, mientras Marisol descansaba, Ana me entregó un papel doblado. «Es para usted, papá Alejandro», dijo. Lo abrí y leí. «No tenga miedo. Dios siempre guarda un asiento para los que se cansan. Con cariño, Ana Sofía». Me quedé sin palabra. Guardé la nota a mi cartera. Junto a la amenaza recortada, 2 mundos opuestos en 2 papeles. Uno me llenaba de miedo. El otro me daba la fuerza para seguir. Los días siguientes fueron de tensión. Recibí llamadas anónimas, correos electrónicos con insultos, incluso rumores de que algunos clientes importantes se retirarían de mis empresas si seguía con el proyecto. Pero al mismo tiempo, el eco del banquete se multiplicaba. Otros barrios comenzaron a organizar sus propias mesas. Pastores en iglesias pequeñas predicaban sobre la silla vacía. Maestros en escuelas pedían a los niños que escribieran cartas como las de Ana. La ciudad estaba cambiando lenta, pero inevitablemente. Y yo entendí que cada amenaza era en realidad una señal de que íbamos en la dirección correcta. Una noche, mientras caminaba por el parque donde todo comenzó, me encontré con un grupo de jóvenes que habían improvisado su propio banquete con pizzas y refrescos. Me invitaron a sentarme. Una de las mesas tenía una silla vacía con un cartelito escrito a mano. «Para quien aún no llega». Me senté en silencio, conmovido. Nadie me pidió discursos. Nadie me trató como a un millonario. Solo era un hombre más, compartiendo una rebanada de pizza en una mesa iluminada por la luna. Al volver a casa, supe que la lucha apenas empezaba, pero también supe que ya no estaba solo. La comunidad había tomado la idea y la había hecho suya. Y eso, ni Rivas ni nadie podría detenerlo. Me miré al espejo antes de dormir. Vi mis ojeras,
mis arrugas, el cansancio en mi rostro. Pero también vi algo nuevo, una chispa que no había sentido en años. La chispa de quien, a pesar del miedo, sabe que está en el camino correcto. La presión seguía aumentando. Las críticas de Esteban Rivas ya no se limitaban a entrevistas o artículos pagados. Ahora había organizado un foro público en el centro de convenciones de la ciudad, un evento al que asistirían empresarios, políticos, líderes comunitarios y periodistas. El tema oficial era responsabilidad social y desarrollo económico, pero todos sabíamos que en realidad se trataba de un ataque directo contra la silla vacía. Al principio pensé en no asistir, ¿qué podía ganar enfrentándome a Rivas en su propio terreno? Pero luego recordé las palabras de Ana. Si dejamos la silla vacía por miedo, entonces sí quedará vacía. Tenía razón, no podía callar. El auditorio estaba lleno, luces brillantes, cámaras de televisión, filas de asientos ocupados por rostros serios. Subí al escenario junto a Rivas. Él vestía un traje impecable, su sonrisa calculada, la mirada afilada. Yo llevaba un saco sencillo, sin copeira. Quería que la gente me viera como lo que era, un hombre más, no, una figura distante. El moderador abrió el debate. Señor Rivas, usted sostiene que proyectos como el de la silla vacía ponen en riesgo la productividad. ¿Podría explicarlo? Esteban tomó el micrófono y habló con voz segura. Por supuesto, lo que está haciendo el señor Herrera es populismo disfrazado. Les hace creer a las comunidades que todo se resuelve con caridad, con gestos simbólicos, pero eso solo genera dependencia y resta valor al esfuerzo individual. Las sillas vacías no alimentan a nadie, son un teatro barato. Los aplausos de algunos empresarios resonaron. Yo respiré profundo. El moderador me dio la palabra. Con todo respeto, Esteban, se equivoca. La silla vacía no es caridad ni teatro. Es un recordatorio. Nos dice que siempre hay alguien que falta, alguien que merece un lugar en la mesa, y cuando la gente ve esa silla, empieza a preguntarse, ¿quién falta en mi vida, en mi comunidad, en mi empresa? Hubo murmullos en el público. Algunos asentían, otros negaban. Rivas insistió, eso suena bonito, Alejandro, pero no cambia la realidad. Lo que necesitas es inversión, empleo, infraestructura, no cuentos infantiles de niñas jugando a la comidita. Sentí un ardor en el pecho, pero mantuve la calma. Déjeme contarle un cuento. Esteban, una niña de 6 años, jugaba a servir comida en platos vacíos, porque en su casa no había suficiente, pero cada vez que lo hacía, dejaba una silla libre para quien no estuviera. Esa niña me enseñó más sobre dignidad y comunidad que todos los banquetes de lujo a los que asistí en mi vida, y gracias a ella, hoy cientos de personas en esta ciudad han vuelto a sentarse juntas, a compartir, a sentirse vistas. El silencio en la sala fue absoluto. Por unos segundos nadie aplaudió, nadie habló. Vi a varios bajar la mirada, como si mis palabras hubieran tocado una herida. El moderador cambió de tema, pero el aire ya estaba cargado. Durante el resto del foro, Esteban siguió atacando con estadísticas y argumentos económicos. Yo respondía con historias reales. El exconvicto que escribió una carta, la madre que volvió a ver sonreír a su hijo, el anciano que dijo sentirse invitado de nuevo a la vida. Al final, el moderador pidió una conclusión. Rivas tomó la palabra. Señores, no se dejen engañar. Los gestos no cambian el mundo. Solo el dinero lo hace. Luego me tocó a mí. Me levanté despacio. Miré al público y hablé con el corazón. El dinero construye casas, sí, pero solo el amor construye mesas. Y una comunidad sin mesa está condenada a la soledad. Yo no les pido que abandonen sus negocios. Les pido que dejen un asiento, uno solo. Para el que falta, eso no es debilidad, es humanidad. Esta vez, los aplausos no fueron tímidos. Retumbaron en el auditorio, mezclados con algunos abucheos aislados. Rivas apretó la mandíbula, furioso. Cuando terminó el evento, me acerqué a él. Esteban, todavía estás a tiempo de dejar una silla en tu mesa. Nadie pierde por asilo. Me miró con desprecio. Eres un ingenuo. Alejandro, el mundo no cambia con sillas vacías. Me alejé sin responder. No quería convencerlo a él. Quería convencer a los que habían escuchado. Esa noche regresé agotado, pero con una certeza profunda. La batalla no era contra un hombre, sino contra una forma de pensar que había olvidado lo esencial.
Abrí mi cuaderno y escribí: hoy defendí la silla vacía frente a quienes solo creen en números. Descubrí que la verdadera fuerza no está en convencer, sino en recordar lo que todos llevamos dentro. Cerré el cuaderno y sonreí. Afuera la ciudad seguía brillando, pero dentro de mí brillaba otra luz, la de saber que, pase lo que pase, la mesa nunca volverá a estar sola. Si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios para que sepa que sigues conmigo. Después del debate con Esteban Rivas, la ciudad entera parecía dividida. Algunos seguían sus palabras, diciendo que la silla vacía era un símbolo inútil, pero muchos más habían tomado la idea como propia. Las imágenes de banquetes comunitarios se multiplicaban en redes sociales. Cada barrio tenía su historia, cada familia su razón para dejar un asiento libre. Yo sabía que teníamos que dar un paso definitivo. No bastaba con reuniones pequeñas ni cenas improvisadas. Era momento de mostrar que la silla vacía podía unir a todos. Así nació la idea del gran banquete de la ciudad. Convocamos a voluntarios, organizaciones civiles, parroquias, escuelas y hasta algunos restaurantes que antes habían dudado. La propuesta era sencilla: una mesa enorme que cruzara la plaza central, llena de comida compartida, donde cualquiera pudiera sentarse guay. Por supuesto, en cada tramo habría una silla vacía, cubierta con una servilleta blanca. Las semanas de preparación fueron intensas. Había quienes decían que no funcionaría, que sería un caos, pero la esperanza era más fuerte. Ana Sofía dibujaba todos los días nuevas mesas en su cuaderno, más largas, más coloridas. Así será, papá Alejandro. Me preguntaba: así y todavía más grande. Le respondía con una sonrisa. El día llegó. El cielo estaba despejado y la plaza vibraba de energía. Desde temprano comenzaron a instalar las mesas, largas filas de tablones cubiertos con manteles de papel, decorados con flores sencillas y servilletas dobladas. Familias enteras trajeron guisos, spam, tamales, cazuelas de arroz. Parecía imposible coordinar tanto, pero de algún modo todo encajaba. Cuando el reloj marcó el mediodía, la plaza estaba llena, miles de personas ocupaban sus lugares y, sin embargo, siempre quedaban sillas libres. La música de un grupo de marimba llenaba el ambiente. Los niños corrían entre las mesas, riendo, mientras los adultos servían platos y vasos como si fueran una sola familia. Me subí a un pequeño estrado improvisado, respiré hondo y hablé al micrófono. Hoy no hay ricos ni pobres, ni empresarios ni obreros, ni vecinos ni extraños. Hoy hay una sola mesa, y en esta mesa nadie se queda afuera. Gracias a Ana Sofía, todos aprendimos que siempre debe haber un lugar para el que falta. La multitud aplaudió con fuerza. Vi a Marisol sentada cerca, con los ojos brillantes de emoción. Ana saltaba y agitaba la mano como si fuera la protagonista de una fiesta. En ese momento sentí que todo valía la pena. Las críticas, las amenazas, las dudas, todo había conducido a esa mesa interminable, donde miles de corazones se encontraban, pero de pronto, entre la multitud, reconocí a Esteban Rivas. Caminaba con paso firme, rodeado de 2 asistentes. Los murmullos lo siguieron hasta una de las mesas. Pensé que venía a provocar, quizá ariditsulizar, pero lo que ocurrió me sorprendió. Esteban se detuvo frente a una silla vacía. La miró por unos segundos. Luego tocó la servilleta blanca. No dijo nada. Sus asistentes esperaban instrucciones, pero él, sin explicación, se sentó. El silencio se extendió alrededor. Todos lo observaban. Una mujer del barrio se acercó y le sirvió un plato de arroz sin preguntarle nada. Esteban lo aceptó, incómodo, pero no se levantó. Ana, sin miedo, corrió hacia él y colocó otro plato frente a su lugar. Ahora ya no está vacía, dijo con una sonrisa. El aplauso que estalló después fue ensordecedor. Nadie esperaba ver a Rivas en esa mesa, y menos aún ocupando la silla que tanto había despreciado. No importaba si lo hacía por convicción o por presión. Lo que importaba era que, por un momento, también él estaba dentro. Comimos durante horas. Historias, canciones y risas llenaron la plaza. Era un mosaico de colores, de olores, de rostros distintos unidos por algo tan simple como compartir pan y asiento. Al caer la tarde, cuando el sol pintaba el cielo de naranja, subí una vez más al estrado. Hoy demostramos que una silla vacía puede cambiar una ciudad. No es solo un mueble,
Es un recordatorio de nuestra humanidad. Mientras haya alguien excluido, nuestra mesa seguirá incompleta. Sigamos dejando siempre un lugar porque nunca sabemos quién lo necesitará. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa con Ana tomada de la mano y Marisol apoyada en mi brazo, sentí que el camino estaba apenas empezando. Lo que había nacido en un parque con platos de plástico ahora era un movimiento imparable. Al llegar a casa, abrí mi cuaderno y escribí: hoy la mesa más grande que vi en mi vida se llenó de historias. Y aún así, cada silla vacía nos recordó que siempre falta alguien. Ese es el verdadero milagro. Nunca estaremos completos. Y por eso nunca debemos dejar de invitar. Cerré el cuaderno con una paz profunda. La ciudad había probado el sabor de la comunidad y ya nadie podía quitárselo. Han pasado 2 años desde aquel día en la Plaza Central. Ana Sofía ahora va a la escuela con bata blanca de doctora en miniatura, un recordatorio de su sueño de curar a su madre. Marisol, a pesar de las recaídas, sonríe con una fuerza renovada, porque sabe que ya no camina sola. Y yo, Alejandro Herrera, entendí que mi riqueza nunca estuvo en mis cuentas bancarias, sino en la mesa compartida. El movimiento de la silla vacía se extendió más allá de nuestra ciudad. Hoy existen pueblos, en capitales y hasta en otros países. Cada mesa con un asiento libre es una chispa que recuerda lo esencial. Not invisible. Miro hacia atrás y me doy cuenta de que todo comenzó con una niña jugando con platos vacíos. Lo que parecía un juego se convirtió en un cambio real. Y yo, un millonario acostumbrado a los lujos, aprendí que la verdadera abundancia está en dar espacio a los demás. Por eso quiero hablarte a ti, que estás escuchando esta historia. No es solo un relato más, es una invitación a mirar distinto nuestras vidas de millonarios, esas vidas que creemos llenas de cosas, pero que tal vez estén vacías de lo más importante. Cuando dejamos un asiento libre, no solo compartimos pan, compartimos dignidad, y esa dignidad también transforma nuestras propias vidas de millonarios. Hoy, Ana Sofía sigue escribiendo notas en servilletas, solo que ahora ya no son juegos, son recordatorios de que siempre falta alguien, de que siempre se puede invitar a otro. Yo guardo esas notas como tesoros, porque cada palabra me ayuda a no olvidar que el éxito no es acumular, sino compartir. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a seguir acompañándonos. En este canal contamos más vidas de millonarios, no solo para entretener, sino para recordar que cada gesto pequeño puede abrir un mundo nuevo. Suscríbete, deja tu comentario, comparte de dónde nos ves. Queremos que estas vidas de millonarios crucen fronteras, que lleguen a cada rincón donde alguien necesite escuchar que todavía hay un asiento esperando. La historia de Ana y de la silla vacía termina aquí, pero también comienza contigo, porque mientras tú escuchas, mientras tú decides dejar un lugar para otro, estás escribiendo la próxima de nuestras vidas de millonarios.